Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es viernes de la cuarta semana de Pascua. Viernes de la cuarta semana de Pascua. El Evangelio de hoy viene de Juan capítulo 14, versículos 1 al 6. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar, y cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy, que es parte del último discurso de Jesús en el Evangelio de Juan. Este último discurso empieza en el capítulo 13 y continúa hasta fines del capítulo 17, y el contexto viene siendo la última cena, dentro de la cual Jesús da este largo discurso final a sus discípulos, preparándolos para lo que ya ve venir: su arresto, su condenación, su pasión, muerte y resurrección. Y esto obviamente deja tristes a sus discípulos, que no saben qué hacer con estas palabras de Jesús. Apenas empiezan a identificarse con la identidad de Jesús y de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es el Mesías, el enviado de Dios. Y ahora Jesús les dice de que se tiene que marchar, ¿no? Y nuevamente esto obviamente los pone tristes, porque no saben qué hacer con estas palabras de Jesús. Y aunque Jesús también ya les ha hablado de la resurrección, de que no los abandonará, pues ellos aún no entienden esto, porque la resurrección no es una cosa de todos los días, así que no saben cómo entender estas palabras de Jesús. Y Jesús percibe la ansiedad y tristeza de sus discípulos, y por eso con estas palabras consoladoras se dirige a ellos y les dice: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí, ¿no? Son palabras muy interesantes, ¿no? De que Dios llevará a cabo su plan de salvación de una forma u otra, ¿no? Y que si creen en el plan de Dios, pues entonces que también crean en Jesucristo, puesto que Él es el enviado de Dios, y de que de una manera el plan de Dios no será frustrado por nada ni nadie, ¿no? De que aunque no entiendan el cómo, aunque no sepan los detalles de cómo todo este plan de salvación se llevará a cabo, de que confíen de que Dios lo llevará a cabo, y que por tanto no desesperen, de que pongan su confianza en su fe, no simplemente en las palabras de Jesús, sino en la persona de Jesús. O sea, de quién es Él y quién lo envió. Este es un tema que resalta mucho en el Evangelio de Juan, cuando dice de que el creer en Jesús no simplemente es de creer en sus palabras, en su mensaje o en su poder, sino es en creer en la totalidad de la persona de Jesús, en su identidad y de quién lo envió y de dónde viene su autoridad y poder, ¿no? Así que creer en Jesús es mucho más que simplemente creer de que existió o de que creer en sus palabras. Es creer de que Él es el Hijo de Dios, la encarnación del Dios vivo,
que Dios envió para revelarnos su plan de salvación, el reinado que ya ha hecho irrupción en la historia humana, ¿no? Quizás nosotros también nos podemos identificar con esta tristeza y también este sentido de quizás de confusión, de que cuando no sabemos cómo Jesús nos acompaña, pues a veces quizás dudamos de su presencia en nuestro caminar. Y Jesús dice: no pierdan la paz, si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Esta imagen de que la corte de Dios, el lugar de Dios es una casa, es, digamos, una estructura dentro de la cual hay muchas habitaciones reservadas para los hijos e hijas de Dios, para los que Dios ha llamado, para los que Dios ha escogido, ¿no? Y después continúa Jesús diciéndoles: si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo. Así que Jesús aquí, para consolarlos, está diciendo que no los dejará huérfanos, que se irá por un tiempo, no les dice cuánto tiempo, pero que definitivamente regresará, ¿no? Para estar con ellos siempre. Y dice, y los llevaré conmigo para que donde yo esté, estén también ustedes. Yo cada vez, este evangelio que acaban de escuchar, es muy común en los funerales. Y no sé, yo cada vez que lo leo, siempre por dentro, aunque no lo manifiesto, o sea, enfrente de la gente, ¿no? Siempre me provoca una cierta sonrisa, ¿no? Porque cuando leo las palabras, cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo para que donde yo esté también ustedes. Y pienso: hombre, Jesús, qué bueno que te preocupas por nosotros, pero mira, no tengas prisa en regresar por mí, ¿no? Particularmente a los que tienen miedo de la muerte, ¿no? A los que le temen a la muerte, pues pensarán lo mismo, ¿no? De que, hombre, gracias Jesús por pensar en mí, pero tómate tu tiempo, ¿no? No tengas prisa en venir por mí, ¿no? De ahí esto es lo que me provoca la sonrisa, ¿no? De cómo a gente que escucha estas palabras quizás las pueden interpretar, particularmente si tienen miedo a la muerte, ¿no? Y Jesús dice: ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy, ¿no? Y ahora aquí viene esta pregunta de Tomás, ¿no? Una pregunta ingenua hasta cierto punto, pero a la misma vez, gracias a esta pregunta de Tomás, tenemos estas palabras de Jesús que declaran, ¿no? Que Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Al principio del movimiento cristiano, particularmente las primeras dos generaciones, los cristianos, antes de ser llamados como cristianos, se les decía que eran gente en el camino. Y no sé, para mí esta palabra, este nombramiento de los que seguían el movimiento que Jesús había empezado, el movimiento cristiano, pues es una imagen que connota esta frase, ¿no? Yo soy el camino, porque es una imagen muy dinámica, y cuando uno está en el camino tiene que ir ligero de equipaje, lo cual es todo lo contrario cuando uno fija una localidad y ya se establece. Y cuando uno se establece, pues empieza a acumular, empieza a llenarse de cosas que después lo van deteniendo, lo van amarrando por las cuestiones de posesiones, ¿no? Pero una persona en el camino es una persona ligera de equipaje, y también una persona en el camino está dispuesta a ser sorprendida por las diferentes experiencias. Yo recuerdo cuando hice el camino de Santiago de Compostela, ¿no? Me topé con una diversidad de gentes, y toda la gente que va a hacer un tipo de peregrinación siempre vamos con cierta intención, ¿no? Ciertos planes, pero cuando uno empieza a caminar, el camino te va manifestando otras intenciones que quizás uno no tenía
en mente o no tenía claras, ¿no? Y el simplemente ir caminando, el camino te va revelando del por qué tú en realidad estás en ese peregrinaje, ¿no? En esa peregrinación, ¿no? Y te va el caminar, el cansancio, las nuevas experiencias, el contacto con otra gente, lo que vas viendo, cómo el cuerpo va respondiendo a las demandas de caminar y del cansancio. Y se va manifestando otras motivaciones que quizás no son con las que tú empezaste esa peregrinación, ¿no? Así que esta idea de que los cristianos eran conocidos como gente en el camino, ¿no? Para mí es una imagen muy interesante, muy dinámica, que nos forza a vivir un cristianismo un poco diferente que cuando uno ya en cierta manera se conforma o se relaja fácilmente con una cierta localidad, ¿no? Y cuando uno se asienta en una localidad y pierde este dinamismo de movimiento, ¿no? Nuevamente, estar en el camino es una dinámica muy diferente en la cual te forza a estar constantemente despierto para ver cómo es que en el caminar Dios viene a nuestro encuentro, ¿no? Es la experiencia también de los discípulos que iban en camino a Emaús, y Dios sale al encuentro de ellos en el camino, y es en el caminar donde se les abren los ojos, ¿no? Jesús les abre los ojos y se ha dado cuenta la dureza del corazón y lo ciego que estaban en realidad en sus expectativas aún de Jesús a pesar del tiempo que pasaron con él, ¿no? Así que esta imagen de gente en el camino yo creo que aún tiene mucho que enseñarnos y quizás sea una oportunidad de retomar esta imagen del cristiano que está en el camino, ¿no? Cuando Jesús dice yo soy el camino. Ahora la pregunta de Tomás es una pregunta que en el fondo tiene un sentido literal de las palabras de Jesús, cuando Jesús raramente, particularmente en el Evangelio de Juan, habla literalmente. Siempre sus palabras son metáforas o parábolas o simbólicas de algo mucho más allá de la palabra misma, ¿no? Pero la pregunta de Tomás cuando dice Señor, no sabemos a dónde vas, ¿no? ¿Dónde vas? Parece que Tomás tiene en mente un lugar, una localidad, pero la respuesta de Jesús no nos habla de una localidad o de un lugar, sino de sí mismo. Yo soy el camino. O sea, el identificarnos con Jesús mismo, el hacer nuestra la visión del reino que Él nos modela, los valores del reino, del amor, de la compasión, de la misericordia, de la justicia de Dios, que al hacerlo nuestro, entonces ya nos identificamos y nos ponemos en el camino tal como Jesús nos los modela con su propia vida, ¿no? Y que así como Él es el camino, también es la verdad y la vida. Pero ahora esta triple identificación de Jesús, que aquí están conectadas con esta autoidentificación del yo soy, nuevamente que nos remonta a la autorrevelación de Dios para con Moisés, cuando Moisés le pregunta, y a tu pueblo que se encuentra en Egipto, ¿quién le diré que me ha enviado? Y Dios le dice, dile que yo soy te ha enviado, ¿no? Y aquí Jesús se la aplica a sí mismo y conectado con esta triple identidad de camino, verdad y vida. ¿Cómo hemos de entender esta triple identificación de Jesús como camino, verdad y vida? No como algo muy estricto, rígido, ¿no? Más que todo con la libertad y flexibilidad con la cual Jesús modela ser el camino, la verdad y la vida. A veces en ámbitos religiosos podemos ser muy estrechos, tanto de mente como de corazón, en querer reducir a Dios y a Jesús a nuestras ideas, imágenes, ¿no? Pero la persona de Jesús, tal y como los evangelios lo presentan, es una vida
que se vive en gran libertad, particularmente en torno a la experiencia del amor, de la compasión y de la misericordia de Jesús, ¿no? Así que cuando Jesús nos habla de que Él es el camino, la verdad y la vida, hemos de tomar de esto no algo muy estrecho, sino algo mucho más amplio, algo mucho más flexible, puesto que el amor no tiene una sola cara, no tiene una sola forma, no tiene un solo patrón, tiene una diversidad de expresiones que, cuando son genuinas, siempre promueven vida. Yo creo que a esto es a donde nos tenemos que dejar llevar por esta triple autodefinición de Jesús en torno a sí mismo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.